Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, un verdadero torbellino de especulaciones y teorías. Estamos hablando de esa pareja que para muchos era un referente de amor en el mundo del espectáculo turco y que lamentablemente parece haber llegado a su fin. Si han adivinado bien, hoy vamos a debatir sobre la ruptura de Kerem y Hande. Y la pregunta que todos nos hacemos y que titula nuestro vídeo de hoy es, ¿quién rompió la pareja? ¿Cuál fue la verdad detrás de este polémico final? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas y a intentar arrojar luz sobre este misterio que tiene a tantos fans con el corazón en vilo. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Llevamos semanas o quizás meses viendo cómo los titulares se llenan de rumores, de supuestas idas y venidas, de declaraciones ambiguas y de silencios ensordecedores. La pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió, sin duda, en una de las más queridas y seguidas de Turquía, y no es para menos. Ambos son talentosos, carismáticos y su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Senkalkam, trascendió la ficción para conquistar el corazón de miles de seguidores alrededor del mundo. Verlos juntos era un soplo de aire fresco, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas, o de una de esas series que tanto nos encantan. Y es precisamente por eso que su ruptura ha caído como un jarro de agua fría para muchos. La pregunta no es solo el qué, sino el por qué. ¿Qué pudo haber sucedido para que una relación que parecía tan sólida se desmoronara? Las teorías son muchas y muy variadas, y hoy vamos a intentar, de la manera más objetiva posible, analizar las diferentes versiones que circulan. Empecemos por el principio, o al menos por lo que sabemos públicamente. La relación de Kerem y Hande se hizo oficial, o al menos se confirmó de manera más palpable, durante sus vacaciones juntos en Maldivas. Las imágenes que compartieron en sus redes sociales eran idílicas, llenas de amor y complicidad, y confirmaron lo que muchos ya sospechaban. A partir de ahí, su relación se mantuvo en el ojo del huracán mediático. Cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario, era analizado con lupa. Y es normal, cuando una pareja genera tanta expectación, la gente quiere saberlo todo. Sin embargo, esta atención constante, esta presión mediática, ¿pudo haber sido uno de los factores de su ruptura? Es una pregunta que siempre sale a colación en este tipo de situaciones. La vida de una pareja en el ojo público no es fácil. Cada movimiento es escrutado, cada gesto interpretado. Imaginen la presión de tener que mantener una relación cuando miles de personas están opinando sobre ella, cuando cada pequeño desacuerdo se magnifica y se convierte en noticia. Otra línea de investigación se centra en los rumores de infidelidad, o al menos en la supuesta existencia de terceros en discordia. Se habló mucho de un posible acercamiento de Kerem a otras actrices, o de que Hande podría haber encontrado consuelo en alguien más. Sin embargo, hasta la fecha, no hay pruebas contundentes que respalden estas afirmaciones. En el mundo del espectáculo los rumores vuelan, y a menudo se basan en especulaciones, en fotos sacadas de contexto o en testimonios anónimos poco fiables. Es importante ser cautos y no caer en el linchamiento público de nadie basándonos en meras habladurías. La verdad es que en muchas ocasiones, los medios de comunicación alimentan estas historias para generar clics y aumentar su popularidad, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. ¿Podríamos estar ante un caso de desinformación orquestada para generar polémica? Es una posibilidad que no podemos descartar. También se ha especulado sobre diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Ambos son actores con carreras en ascenso y con agendas muy apretadas. El tiempo juntos, la posibilidad de coordinar sus vidas y proyectos, pudo haber sido un obstáculo insalvable. Recordemos que Hande, además de su carrera actoral, tiene compromisos importantes con marcas y eventos, y Kerem está constantemente involucrado en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. La logística de mantener una relación a distancia, o con horarios incompatibles, puede ser extremadamente difícil. Pudieron haber priorizado sus carreras sobre su relación. Es una decisión personal y válida, aunque dolorosa para quienes esperaban verlos juntos por mucho tiempo.
El éxito profesional a menudo exige sacrificios, y lamentablemente a veces esos sacrificios recaen en el ámbito personal. Por otro lado, hay quienes sugieren que la ruptura se debió a una simple pérdida de interés, a que la chispa inicial se apagó. Las relaciones evolucionan, y no todas las historias de amor están destinadas a durar para siempre. A veces, dos personas que se quieren mucho simplemente dejan de ser compatibles a largo plazo. Las circunstancias cambian, las personas cambian, y lo que funcionaba en un momento dado, puede dejar de hacerlo en otro. Es una realidad dura pero cierta. No siempre hay un culpable claro, un villano y una víctima. A veces simplemente la vida te lleva por caminos diferentes. Y quizás en el caso de Kerem y Hande, este haya sido el caso. Una decisión mutua, de mutuo acuerdo, para seguir adelante por separado, quizás con cariño y respeto, pero con la certeza de que el camino juntos había llegado a su fin. Y luego está la hipótesis de que uno de los dos haya tomado la decisión de poner fin a la relación. Si analizamos los movimientos y declaraciones posteriores, algunas personas creen haber detectado pistas que apuntan hacia uno de ellos. Por ejemplo, se ha comentado que Hande, tras la ruptura, se volcó aún más en su familia y en su trabajo, mostrando una aparente fortaleza y determinación. Por otro lado, Kerem ha sido visto en compañía de amigos y ha continuado con su vida profesional, pero algunos fans perciben una cierta melancolía o reflexión en sus intervenciones. Sin embargo, interpretar estas actitudes como pruebas definitivas de quien rompió la relación es una tarea bastante arriesgada. Las redes sociales y las apariciones públicas no siempre reflejan el estado de ánimo real de una persona. Una persona puede estar sufriendo en privado mientras proyecta una imagen de normalidad. Otro punto a considerar es la diferencia de edad, aunque mínima, que existe entre ellos. Algunos medios han especulado que esto podría haber sido un factor, pero sinceramente, en la actualidad, una diferencia de edad de unos pocos años no suele ser un impedimento insalvable para el amor, especialmente si la madurez y la compatibilidad están presentes. Por lo tanto, personalmente no le doy mucho peso a esta teoría. Lo que sí me parece relevante es la gestión de la privacidad. Kerem, por ejemplo, ha sido siempre un poco más reservado con su vida privada, mientras que Hande, aunque también discreta, ha compartido más aspectos de su día a día con sus seguidores. ¿Pudo esta diferencia en la forma de manejar su exposición mediática haber generado tensiones? Es posible. La presión de compartirlo todo frente a la necesidad de proteger ciertos espacios personales puede ser un equilibrio difícil de mantener. Y no podemos obviar el factor últimas publicaciones. Se ha intentado buscar en sus cuentas de Instagram, en sus historias pasadas, algún indicio de un desacuerdo o de una despedida. Se analizan las fechas de las últimas fotos juntos, los comentarios que se intercambiaban, la frecuencia de sus interacciones online. Pero, seamos honestos, esta es una técnica muy especulativa. Una última publicación juntos no significa nada, una ausencia de interacciones en redes sociales puede deberse a 1000 razones, desde un problema técnico hasta un simple deseo de desconectar. Es como intentar leer el futuro en las cartas del tarot, a veces se acierta, pero la mayoría de las veces es pura casualidad. Lo que sí parece ser un consenso general es que la ruptura fue reciente. Los rumores comenzaron a intensificarse hace unos meses, y aunque hubo algún intento de desmentirlos o de mantener la situación en calma, finalmente la noticia se hizo oficial, o al menos, la pareja dejó de aparecer junta públicamente y sus interacciones en redes sociales cesaron casi por completo. Esta falta de comunicación directa por parte de ellos ha alimentado aún más las especulaciones. Cuando las personas involucradas deciden no hablar, es cuando la imaginación colectiva se desboca. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién rompió la pareja? La verdad es que sin una declaración oficial y detallada de Kerem o Hande, es imposible saberlo con absoluta certeza. Las teorías son muchas y cada una tiene sus defensores y detractores. Podríamos estar ante una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias profesionales, quizás un desgaste natural de la relación, o incluso, la intervención de terceros. Lo más probable es que no haya una única respuesta simple, sino que la ruptura haya sido el resultado de una compleja interacción de circunstancias. Lo que sí podemos afirmar es que, independientemente de quién haya tomado la decisión final, es una situación dolorosa para ambos. Son dos personas que se quisieron, que compartieron momentos importantes y que ahora deben afrontar un nuevo capítulo en sus vidas. Como seguidores, lo mínimo que podemos hacer es respetar su privacidad,
evitar los juicios precipitados y desearles o mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. El drama y el morbo pueden ser tentadores, pero la empatía y el respeto siempre deben prevalecer. Hemos analizado las diferentes hipótesis, la presión mediática como factor clave, la posibilidad de terceros en discordia, las diferencias profesionales que pudieron haber marcado una brecha, o simplemente un desgaste natural de la relación sin culpables claros. También hemos considerado la gestión de la privacidad y las posibles interpretaciones de sus acciones posteriores. Al final del día, la verdad absoluta reside en el corazón y las mentes de Kerem y Hande, y parece que por ahora, han decidido mantenerla para ellos. Y con esto, mis queridos espectadores, llegamos al final de este análisis. Hemos intentado desentrañar el misterio de la ruptura de Kerem y Hande, presentando las diferentes teorías que circulan. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, les haya brindado una perspectiva más clara sobre este tema tan comentado. Quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién creen que tomó la decisión de romper la pareja? ¿O creen que fue una decisión mutua? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al tanto de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.